Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast Locamente. Soy Juan Pablo Barnechea y aquí os hablo de vida, libros y psicología. Si os habéis fijado en la portada, se trata del libro del terapeuta francés Christophe André y que lleva por título Los estados de ánimo. Si recordáis, hablábamos en los anteriores episodios de emociones y sentimientos y ahora vamos a tratar de aclararnos con esta otra categoría. Esta dimensión del sentir humano que a mí me ha interesado mucho cuando he leído el libro, porque me ha abierto los ojos y el corazón a estados interiores a los que no solía prestar atención, seguramente por su sutileza o porque no me daba simplemente cuenta, por ser como el propio aire que respiro. En este caso, mi aire interior, o si fuera un pez, el agua en la que me muevo. Investigando el tema me he dado cuenta de que muchos de los verbos y adjetivos con los que comunico cómo me siento son matices muy sutiles de lo que entendemos por sentimientos. Es decir, que mientras que solo somos capaces de nombrar unos pocos sentimientos y emociones, como tristeza, miedo, amor, enfado, alegría, y los que a todos nos pueden ocurrir, me he encontrado así por encima con más de 100 términos que podemos usar, pero que solo acabamos contactando con ellos cuando leemos literatura o poesía. O también, desde luego, en este mundo tan particular de la psicología. ¿Os nombro algunos de estos términos o palabras? Abandonada, abatido, abrumada, agobiado, agraviada, alarmado, ansiosa, apático. Y solo es la letra A y tenemos todo un caleidoscopio bastante interesante, ¿no? Simplemente si añadimos antes de cada término algo así como me siento y rellenando los puntos suspensivos ponemos esas palabras, veremos cómo se abre todo un campo muy interesante que hace referencia precisamente a esos estados de ánimo. De este uso corriente de estas palabras he llegado a contar en las diferentes investigaciones que he hecho, no en el libro, que no lo refiere, sino en internet y por ahí complementando un poco el tema, he llegado a contar más de 100. Y evidentemente muchos son sinónimos, pero la gran mayoría difieren en algo unos de otros y nos permiten darnos cuenta de la variedad y profundidad de nuestro sentir humano. Porque no solo podemos estar tristes un momento, un día, podemos sentirnos desdichados, desolados, despreciados, afligidas, traicionadas, melancólicas, nostálgicos, durante un rato o durante una semana. ¿Seremos capaces de diferenciarlos? A veces no. Pero sobre lo que quiero llamar vuestra atención es de lo que nos puede pasar si no tenemos una gran variedad de palabras y conceptos precisamente que apunten y simbolicen a nuestros diferentes estados de ánimo, porque si todo lo tenemos que reducir a estoy triste o estoy de bajón o estoy deprimido, o si solo tengo un me siento bien o qué guay, pues me estoy perdiendo un mundo interior lleno de matices para entenderme a mí mismo, a mí misma, en lo que me pasa o para entender a los demás. Y no solamente eso, es que podría finalmente encontrarme en una incapacidad para comunicar precisamente cómo estoy o cómo estoy viviendo o cómo me encuentro. Quienes leéis mucho o quienes disfrutáis escribiendo sabréis claramente el espacio que se nos abre al aprender y profundizar en nuestro lenguaje. Podría ser como la diferencia entre un puesto de sardinas y atunes o todo un fondo del mar con decenas de especies distintas de peces. También podríamos entonces decir que los estados de ánimo son precisamente los humores, los tonos sentimentales en los que nos movemos en nuestro día a día. Son menos intensos que las emociones, pero más duraderos. Y hay que tener en cuenta que determinados tipos de personalidad pueden predisponernos a estar con unos estados de ánimo específicos. Como decía antes, en el caso de personas que por su biografía y contexto no tengan más que unas pocas palabras para representar lo que sienten o cómo están en estos estados de ánimo, es muy posible que puedan añadir nuevas emociones
como la frustración de no entender lo que les pasa, no poder etiquetarlo o reconocerlo, o como también la frustración, la tristeza de no ser capaces de comunicar, como decíamos antes, con precisión cómo se encuentran. Y lo que propones desde el análisis de estos estados de ánimo, un encuentro con la serenidad, la que nos llegará cuando, además de entender cómo funcionamos en esta complejidad emocional humana, nos pongamos manos a la obra. Y ya veremos cómo. Como comentaba en el anterior podcast, a propósito del libro de los orígenes de la infelicidad, que siempre me cuesta decir esta palabra, sobre nuestro cerebro emocional, común a todo mamífero, el ser humano ha desarrollado su cerebro racional. Y este se mezcla con el anterior provocando un caleidoscopio cambiante de emociones en su sentido más amplio, que son precisamente estos estados de ánimo. Y podríamos decir que son como el eco que resuena dentro de nosotros de lo que estamos viviendo o hemos vivido. O incluso también lo que no pudimos vivir en su momento, o incluso lo que esperamos vivir. Así que podemos ver que cuando decimos estoy deseosa de, me siento animado por, estoy esperanzada respecto a, pues no nos referimos propiamente a emociones, sino a estados de ánimo. Y también puede incluir lo que me da vueltas en la cabeza, lo que rumio. Y entonces diremos que nos estamos sintiendo confusos, nos sentimos atascados o en conflicto. Dice Christophe André que los estados de ánimo no pertenecen a la psicología científica, porque son contenidos mentales conscientes e inconscientes que mezclan estados corporales, sensaciones, con emociones sutiles y con pensamientos automáticos. Pero quiero señalar que tengamos cuidado con perdernos por aquí con tanto contenido abstracto, porque lo que me resulta relevante es que su influencia en todo lo que hacemos y somos es inmensa, porque influyen en la mayoría de todas nuestras actitudes. ¿O es que no nos influyen claramente en los estados de depresión? ¿O cómo provienen de la cavilación y la rumia estados de ánimo como el rencor, o de decepción o de inquietud? Por el contrario, también es cierto que nos pueden proporcionar mucha fuerza con sus entusiasmos y euforias, o el impulso que nos puede dar el buen humor y lo ligero que se nos vuelve el cuerpo en los días felices. Entonces, los estados de ánimo son la expresión de esta mezcla indisociable de todo lo que pasa en nosotros y a nuestro alrededor. Emociones y pensamientos, cuerpo y espíritu, fuera y dentro, presente y pasado. Es una mezcla rica y complicada, inestable y particular, y en continuo movimiento, como las olas del mar. Y además tienen una característica, y es que se invitan a sí mismo a todas nuestras actividades. Porque tenemos estados de ánimo flotantes, listos para cobrar vida según suceda algo en nuestro entorno o aparezca un recuerdo, un pensamiento. Por ejemplo, la irritación por la sensación de perder el tiempo en un asunto burocrático puede ir asociada a inquietud para no equivocarnos, recuerdos infantiles de aburridas tareas obligatorias, y todo se suma. Nuestros estados de ánimo son como una especie de clima interior mental, que puede oscilar entre hermoso y sombrío varias veces al día, o uno estable durante una semana. Y podemos pasar nuestra existencia sin prestar atención a estos estados de ánimo. Y lo que aquí se propone en este libro es justo lo contrario. Que los observemos en nosotros, bucear en ellos, en sus aguas, en sus colores y en sus sensaciones. Porque hace falta un pararse a escuchar y observar para un darnos cuenta. Esa frase tan conocida en la práctica psicológica y que se puede realizar con introspección, meditación o escribiendo. ¿Y para qué? Pues para tomar distancia de ellos, para verlos pasar, para comprenderlos y ganar, en último término, nuestra ansiada serenidad. El problema que presentan los estados de ánimo es que al ser más sutiles que las emociones y los sentimientos,
pueden pasar desapercibidos. Y en muchos casos pueden convertirse en el agua en la que como peces nos movemos, sin ser muy conscientes de su calidad. Y me interesan porque al ser este ambiente interior más predominante, es el que considero que hay que dedicarle más atención. Si os hablo de mal humor o de buen humor, enseguida sabréis de qué estoy hablando. Son estados sentimentales de mayor duración que las emociones, pero de menor intensidad. Dependen directamente de nuestros procesos cognitivos y emocionales, el que tiene cada uno. Podríamos decir que una persona suele residir habitualmente en sus propios estados de ánimo. Es nuestra forma de estar en la vida, de sentir en ella, pero con matices afectivos. El tema que quiere tratar especialmente André en su libro es sobre el concepto del sufrimiento humano emocional. Porque todos sabemos lo que son las emociones fuertes. La melancolía, la tristeza intensa, o el resentimiento, el miedo intenso, la ansiedad. Y lo que le interesa señalar a André es que los estados de ánimo pueden crecer en ese terreno de las emociones fuertes. Y de la melancolía podemos instalarnos en la depresión, o del resentimiento pasar a la cólera. Y muy habitualmente de estados de ansiedad se puede pasar al pánico. Sin embargo, si nos fijamos un poco, vemos que pasamos poco tiempo bajo cóleras intensas y en cambio mucho tiempo bajo nuestras irritaciones de un nivel más bajo. Del mismo modo, solemos pasar mucho tiempo en el caldo interior de nuestras preocupaciones, pero pocas veces en crisis de ansiedad. Si recordáis, os comentaba en el anterior podcast el tema de que nos solemos mover en una especie de desequilibrio emocional habitualmente, en el sentido de que siempre estamos prestando atención, poniendo en nuestra balanza todo lo que falla en nuestras vidas. Pero nos olvidamos de colocar en el otro extremo los contrapesos de las cosas que van bien, el regocijo y el contentamiento, porque la mayoría de estas cosas funcionan bien en nuestras vidas. Por eso es tan importante practicar la conciencia diaria en ese balance atencional. Cuando todo marcha bien materialmente y presto atención a ello, me siento no estresado o feliz, sino tranquilo. Y quiero señalar este punto para darnos cuenta de la diferencia en no saber apreciar la serenidad en nuestras vidas y en cambio dejarnos llevar por la exigencia personal y social de estar siempre en el extremo de la euforia, el de la gran excitación o el chute de la adrenalina a los que muchos hemos sido adictos. Por otra parte, hay que notar, en contra de la idea predominante, que reprimir estados de ánimo negativos no conduce a estados de ánimo positivos. Necesitamos ambos estados para nuestra guía vital. Entonces, si nuestra vida cotidiana nos lleva más a menudo a sentir estados de ánimo que emociones intensas, saber reconocerlos en su sutileza es muy importante para nuestro día a día. Porque la misma actividad realizada por dos estados de ánimo diferentes implicará consecuencias distintas, de modo que nuestras rutinas diarias pueden pasar a tener o no tener dimensiones benéficas para nosotros. Los estados de ánimo crean un mundo virtual en nosotros, y como antes decía, son un eco en nosotros del mundo exterior y pueden ser problemáticos pues porque se alimentan de sí mismos. Por ejemplo, la tristeza nos sensibiliza a cosas tristes, los que nos pone aún más tristes. También pueden inducir acciones, como cuando el resentimiento con nuestra pareja, ahí subterráneo, por ejemplo, puede provocar discusiones y conflictos que lo certifican y aumentan. Entonces tenemos que tener atención sobre ellos porque al tener remanencia, que es otro palabrajo, que hace referencia a la persistencia parcial que tienen tras la desaparición de la causa estos estados de ánimo. Y van excavando como surcos en nuestro cerebro y crean verdaderas autopistas con el mismo sesgo. Y paralelamente, además, los estados de ánimo, según nos cuenta Christophe André, y para mí cuando lo leí me resultó un darme cuenta muy importante, es que acabamos con una tendencia a apoyarnos en exceso en nuestras sensaciones internas, considerando nuestros estados de ánimo
como una información siempre veraz. Y sin embargo, hay que ponerlos en cuarentena, porque se trata de un razonamiento emocional. Y ello quiere decir que interpretamos una correlación efecto-causa, es decir, al revés de lo normal. Y voy a poner un ejemplo. Si me siento triste es porque la situación es triste. Si me siento tensa es porque hay un peligro. Si me enfado es porque ha habido una injusticia. Y como vemos, esto claramente no siempre es así y hay mucho riesgo de equivocarnos. Y es importante además ver cuando hay una cronificación de los estados de ánimo. ¿Por qué nos mantenemos en ello? Dejando de un lado la influencia paterna, que eso da para otro podcast, porque por modelos paternos la influencia es muy, muy potente, lo que quiero aquí comentar es que nos quedamos muchas veces atascados en estos estados de ánimo porque nos dan sensación de control. Este terreno también, como me ha pasado a mí, me llama poderosamente la atención. Es decir, nos abandonamos a nuestros estados de ánimo, por ejemplo, tristes y melancólicos, porque nos da esa sensación de terreno conocido, familiar, con una sensación de control. Y lo mismo nos puede pasar con la rumia y las cavilaciones. Pues, dado que el resto de nuestra vida está dominada por la incertidumbre y la sensación de no llevar las riendas del todo, nos recreamos en este rumiar la propia desgracia, nuestros problemas, y buscar razones, argumentos, darle vueltas en la cabeza, explicaciones que nos consiguen un alivio superficial, una sensación de control. O también nos podemos mantener en estos estados de ánimo negativos o difíciles por un beneficio tramposo con nosotros mismos. Puede haber un infraplacer en la tristeza insatisfecha y resuelta. Elegimos y preferimos ese forcejeo interno mental con nuestra desgracia y el malestar sobre el esfuerzo de ponernos en marcha, de realizar otras actividades que, aunque no funcionen, no habrán sido peor que darle vueltas a la cabeza. Entonces nuestro trabajo es conseguir una regulación de los estados de ánimo. Y ahí es donde empieza una de las partes más importantes del libro, buscando el equilibrio. Porque si no comprendemos estos estados de ánimo, nos pondrán en apuros. Reaccionaremos bajo su influencia como niños y en lugar de ser una riqueza, se convertirán en una traba. En vez de ayudarnos, nos estorbarán. Así lo que algunos llaman madurez reposa más que en nuestras competencias intelectuales, en esta capacidad de percibir y pacificar los movimientos internos, esta nuestra dimensión emocional. Mira, se utilizan muchas metáforas al respecto, como la de la embarcación en el río, en la que se sigue la corriente de los estados de ánimo, pero sosteniendo el timón para orientar la barca. De modo que, si nos interesa, podemos dirigirla y alcanzar una ribera cuando necesitemos observar y explorar el territorio de algún estado negativo, o bien la otra ribera para cuando estemos con estados de ánimo positivos y así hacer acopio de buenas provisiones. ¿Por qué nos interesa la regulación de los estados de ánimos? Pues por tres objetivos muy beneficiosos para nosotros. En primer lugar, ver con más claridad en nuestro interior. En segundo lugar, lograr mayor coherencia y una paz relativa para que podamos dedicarnos eficazmente al mundo exterior y no quedarnos atascados en estas cavilaciones y rumias internas. Y en último lugar, para poder tener acceso a más momentos felices y sentir menos sufrimientos. Estos son tres de los objetivos que plantea Christophe André. Si nos ocupamos de nuestros estados de ánimo, iremos viendo con mayor claridad nuestras capacidades, nuestras necesidades o, algo muy importante, nuestras motivaciones y valores. En caso de no hacerlo, tarde o temprano, la confusión interior nos provocará mayores problemas y sufrimientos. Porque no olvidemos
de esa otra característica de los estados de ánimo que es la remanencia, esa tendencia de un estado de ánimo negativo a permanecer y persistir más allá de la causa inicial de su nacimiento. Así que nos conviene prestar atención a un estado de ánimo para comprenderlo y aligerarlo, ya que de otro modo corremos el riesgo de que se perpetúe y contaminará a otros estados de ánimo. Porque todos conocemos la experiencia de nuestras inquietudes y decepciones, conflictos e irritaciones en el trabajo, y cómo nos pueden impedir algo tan sencillo como alegrarnos cuando volvemos a casa a reunirnos con nuestra pareja o con nuestros hijos. Y esto sería pues como no colgar el teléfono tras una conversación, de modo que la línea seguiría ocupada y no disponible para otras llamadas. Bueno, ¿y entonces qué hacemos con lo que sentimos? Pues André propone el buscar una especie de balanza emocional. Los estados de ánimo que él denomina negativos y nosotros preferimos denominarlos difíciles son necesarios. Pues, por ejemplo, la inquietud nos abre los ojos, nos estimula la atención, el enfado nos impele a la autodefensa o a la acción, la tristeza nos conduce a reflexionar sobre lo que es importante para nosotros, la culpabilidad nos lleva a reevaluar nuestros comportamientos, o la nostalgia que nos hace apreciar el pasado y no despreciar el presente. Si estos estados de ánimo difíciles no nos dominan, sino que los atemperamos y los integramos con los estados de ánimo positivos, entonces nuestra vida interior será mucho más fecunda que si nos abandonamos al dominio de cualquiera de sus polos. Porque de este modo estaríamos en la dependencia de los acontecimientos exteriores. Cuando son favorables estaremos bien, pero si son contrarios estaremos mal. Es una vida muy habitual en muchos de nosotros, pero mejorable precisamente a través de la regulación emocional. Como para casi ninguno de nosotros los estados de ánimo agradables representan un problema, vamos a centrarnos en los desagradables. ¿Qué podemos hacer con ellos? Podemos distraernos de ellos y evitarlos puede ser una solución de alivio, como puede ser apartarnos o distraernos de la tristeza o de la preocupación, ¿no? Y en el corto plazo puede dar resultados que nos convengan. Pero en cambio no nos van a valer si usamos estas estrategias de forma habitual. La huida y la evitación automática de los estados de ánimo desagradables, su sustracción o supresión a medio y largo plazo han demostrado que son ineficaces y muchas veces contraproducentes. Provocan cronificación e intensifican nuestras dificultades psicológicas. Entonces André concluye que no se puede conseguir una buena regulación de estos estados de ánimo sin aceptarlos de entrada, porque están en nosotros, forman parte de nosotros, así que abracémoslos. Pero esto no es tan fácil de hacer como de decir, porque es contraintuitivo, porque nos propone oponernos a la tendencia natural que es rechazar lo desagradable y solo aceptar lo agradable. Y entonces hay que hacer una especie de un pequeño acto interno de fe, apostar por ese camino contraintuitivo. Porque si vemos cómo nos ha ido con nuestras estrategias habituales en los últimos tiempos y comprobamos que seguimos atascados vitalmente, ¿por qué no probar este otro planteamiento? Pero acogerlo, estos estados desagradables así porque sí, no. Se trata de hacerlo para no perder el tiempo con ellos y pasar a la acción en el mundo exterior. Porque el hacer es lo que nos da la sensación de control vital y de significado personal. Bueno, veo que se me está yendo un pelín de las manos el tiempo del podcast. Entonces, quisiera resumir un pelín lo que queda del libro diciendo que Christophe André desarrolla todos esos temas en profundidad y merece la pena su lectura. Porque es que ahí vamos a reconocernos en nuestras dificultades y fragilidades y vamos a ver claramente nuestras inquietudes y miedos o sufrimientos de otra manera. Porque desde esta toma de conciencia de lo que sentimos nos propone un camino para su gestión interior. Y en su última parte nos habla de diferentes tomas de conciencia, de despertares. Os espero en el próximo episodio. Os ha hablado Juan Pablo Barnechea en Locamente, coach en mapas de clarificación existencial. Un abrazo muy fuerte para todas y todos.